podamos hacer, mejor. Ok. Ok. Dale, Qué bueno que me dijiste, así que entonces partamos nomás. sale. La primera pregunta es cómo funcionan las aplicaciones móviles en México, en el país de México. Y yo ya sé, entre paréntesis, yo esto lo edito, así que no hay problema. Yo sé que, claro, lo que hablamos la otra vez, ahora que tú me decías que cada estado depende y forma sus propias leyes, pero claro, por eso pregunto como casi no lo mismo. Sí, a ver, partamos de una idea. La regulación se da en distintos ámbitos. En materia de competencia, en materia de protección de datos, ¿no? Es a nivel federal, ¿no? Algunas otras aplicaciones tienen que tener ciertos permisos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Movilidad. Y otras tienen que tener otro tipo de regulación, es decir, la regulación no se da en una sola instancia, sino se da en varias, ¿no? Primero. Segundo, hay una distinción porque por hablar de una de las más famosas, por ejemplo, Uber, ¿no? La regulación de Uber es en cada uno de los estados de la República. Nosotros somos una federación y cada estado regula, por ejemplo, la operación de Uber en cada estado, ¿no? Entonces las reglas no son iguales en todos, ¿no? Los congresos normalmente han asumido la idea de regular esta cuestión, ¿no? Y, la regulación en ese sentido es variada por la materia, es decir, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales regula toda la parte de protección de datos, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica regula toda la cuestión de cómo operan y si la unión, por ejemplo, de algunas plataformas, de algunas apps, es válida en términos de competencia económica, y luego la regulación en dos niveles distintos, uno federal y otro estatal, ¿no? Claro. Y se ha dado que, por ejemplo, algún estado tenga diferencias con algunas significativas Sí, que se sí, puedan dar claro. como ejemplo. Sí, claro, por ejemplo, decir, oye, hasta dónde, sobre todo hay un problema que se presenta muy común de decir, hasta dónde tienen que compartir la información las plataformas, las apps, con las autoridades, ¿no? Eh, hay casos trágicos, ¿no? Pero que nos ilustran de hasta dónde hay una descoordinación. Por ejemplo, hace algunos meses en un estado desaparecieron tres chicos, ¿no? En un, en un Uber, ¿no? Que iban en un Uber, ¿no? Y dices, bueno, le tarda un cierto tiempo a la autoridad saber quién conducía, sí sabe quién es el dueño de ese Uber, ¿no? Eh, pero no sabe quién lo va conduciendo en ese momento, ¿no? Dónde estaba, le tienen que dar los datos en tiempo real o no, por ejemplo, ¿no? Algunos estados están por solicitar que se comparte en tiempo real cómo están operando este, esas plataformas, por dónde va, por ejemplo, el repartidor de Didi, ¿no? O el repartidor de Uber Eats, ¿no? Decir, oye, por dónde va? Por si le pasa algo, tú me debes de decir quién es el repartidor, pero acá hay una cuestión detrás, que hay una cuestión de modelo de negocio, hasta dónde esto es una invasión al modelo de negocio. Y entonces ahí es normal que haya estas discrepancias, una de hasta dónde, qué información tienen que compartir las apps, y segunda, eh, por ejemplo, qué requisitos yo te debo de poner para operar dentro de mi territorio, ¿no? Y desde una
si eres competente o no para un Estado para poner esos límites, ese tipo de límites, ¿no? Dos, de hasta dónde tienes la facultad y esa facultad debe de respetar ciertas reglas, ¿no? En este sentido, de ser proporcionales. Pongo un ejemplo. Es decir, y algunos estados establecen que Uber o Didi o Cabify, por ejemplo, diga, oye, tú me debes de entregar cada 6 meses un listado de las personas que son los conductores o los repartidores, ¿no? Y ellos tienen que pasar un examen antidoping, por ejemplo, ¿no? Eh, la gran pregunta es decir, oye, tú puedes poner un requisito como estos cuando a los taxistas, por ejemplo, les exigías cada año, se los puedes poner cada 6 meses o se los puedes poner cada mes, ¿no? Entonces es una cuestión de graduación, obviamente, ¿no? Claro, por ejemplo, en México, las aplicaciones como Uber, Didi, cualquier aplicación que se encuentre como operando por las personas, por los ciudadanos en México, pueden establecerse, formar, o sea, llevarse a cabo, porque Uber se lleva a cabo cuando se cumple un viaje, por ejemplo, porque para eso se hizo Uber, ¿cierto? Porque que lo hizo para que una persona vaya a cierto lugar y la transporte a otra. Sí. En México, ¿puede una empresa hacer eso, por ejemplo, sin pagar impuestos? Teóricamente no puede, ¿no? Y dices, oye, ¿alguien paga impuestos en este modelo? Sí, sí los paga. Recordemos cuál es el tránsito, ¿no? Del dinero cuando alguien paga un Uber, ¿no? Dices, normalmente el pago no va a Uber México, no va al dueño del taxi, no va al conductor. El pago va a San Francisco, Irlanda, donde sea, y luego baja, ¿no? Se quedan con su comisión y lo bajan. Y entonces el dueño del taxi le paga al conductor, ¿no? Ellos sí pagan impuestos, ¿no? Dices, pero la comisión que está cobrando Uber, en realidad se le está quedando sin impuestos, es decir, Uber como tal no está pagando, ¿no? Y eso, por ejemplo, Uber llegó a México y se ha tramitado algo para que pague impuestos, o eso no lo ve por ejemplo, eso no es tema ya. Bueno, ese es el pleito en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada los países de la OCDE establecieron un impuesto corporativo digital en este sentido, ¿no? Que van a legislar un impuesto digital en este sentido, de decir, oye, vamos a poner que me da igual quién cobre, si el pago, a la hora que el usuario paga, si va a Irlanda, si va a las Islas Caimán, si va a Liechtenstein, ¿no? Me da igual, es decir, tú me pagas 15%, punto, si quieres operar acá. Esa es la única solución, en realidad, porque si no, lo que estás generando, es decir, ellos cobran, sacan sus rendimientos en el paraíso fiscal y se acabó, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, estas empresas, o tal vez las más conocidas, claro, porque es más fácil hablar de ellas, porque uno tiene más conocimiento. Allá en México o en algún estado de México poseen oficina, representante legal. Sí, sí, Tiene sí, claro. Sí todas. existen, ¿no? Existen prácticamente todas, ¿no? Eh, no, no, no hacen decir, el pago no va a ellos, ¿no? Cuando paga el usuario no va a ellos, ¿no? Y tanto que, por ejemplo, tienen 4 o 5 personas trabajando en esto, ¿no? Nada más, ¿no? Claro, porque acá en Chile, por ejemplo, pero el representante legal, porque acá hablamos con un abogado de nuestro país que nos decía que, por ejemplo, Grindr, no sé si conoces esa aplicación Grindr, no tiene representante legal acá en Chile.
Y aquí en nuestro país, por ejemplo, el microtráfico se lleva a cabo por Grindr y es de conocimiento público entre universitarios, por ejemplo, el microtráfico en Grindr, pero nos encontramos con Grindr que no tiene oficina aquí en Chile, no tiene representante legal aquí en Chile, no tiene nada, solamente una aplicación. Entonces, un abogado nos comentaba que, claro, necesitan, por ejemplo, si no tienen un representante legal, no hay alguien como que, entre comillas, pague por si pasa algo en la aplicación. Porque, claro, Claro, tampoco aquí vamos. la ley sí les obliga a tener una oficina para operar, porque hay una oficina que se llama una Procuraduría del Consumidor, ¿no? Es federal. Y normalmente, si tú tienes un problema de decir, oye, me cobró de más, ¿no? O no me gustó el servicio, le dije que no me gustaba y que me regresara, ¿no? O me cobró una tarifa excesiva, ¿no? Vas a la Procuraduría del Consumidor y ellos se tienen que presentar, ¿no? Si para este tipo de cuestiones se presentan y van, ¿no? Porque es una cuestión de eh, atención al cliente, marketing, comercialización, etcétera. Pero no significa que las personas que, eh, que estén acá de repente vayan a ser responsables, al menos teóricamente, ¿no? Es decir, oye, tú debes de pagar tantos impuestos, porque dicen, no, yo no tuve ese ingreso cuando ingresó a Uber Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante común de verlo prácticamente en todas las aplicaciones, porque todas las aplicaciones eh, sacan su comisión, ¿no? Que es lo que finalmente cobran, ¿no? Eh, fuera de los países, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Dicen, bueno, pues para evitar, porque no tienen un establecimiento fiscal en el país, ¿no? Y entonces, esto les permite no pagar los impuestos conforme a este país, sino los impuestos en paraísos fiscales, ¿no? Donde los impuestos sobre la renta sean menores, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con respecto a eso? ¿La creación de leyes puede? Por ejemplo, nosotros hablamos con Bueno, el mismo lo que abogado. decía yo hace rato, sí. No, que nosotros Lo que decía hace dale, rato, o sea, dale usted. el punto, la OCDE ha dado un primer paso, ¿no? Sí. La OCDE ha dado un primer paso en el sentido de, eh, oye, esto está más que identificado, que operan en mi país, obtienen ingresos en mi país, pero formalmente le estás pagando a Uber Irlanda, ¿no? Pues claro, dices, oye, Uber México dice, no, yo aquí soy representante de Uber para cuestión de marca, etcétera, pero no para una cuestión de impuestos, ¿no? No hay otra más que por vía legislativa establecer tasas, ¿no? De decir, oye, tú quieres operar aquí, tienes que pagar. Lo hizo España, por ejemplo. Lo hizo España con Google News, ¿no? Le impone una tasa para que tú quieres ser un difusor de noticias dentro del país, tienes que pagar el 2%. No lo pagas, no puedes operar, ¿no? Fue muy Eso, controversial. Juan Manuel, disculpa, no puedes operar. ¿Y cómo regulamos? Porque, por ejemplo, a ver, un narcotraficante, que claro, que que está cometiendo delito, un asesino, el Estado viene y les dice, tú no puedes matar, tú no puedes traficar, tú no puedes hacer, no sé, tráfico de personas, y si lo sigue haciendo, ¿qué hace el Estado? Por la fuerza, te lleva a prisión, claro. Pero en este sentido, a las aplicaciones, a lo digital, a lo no tangible, por así decirlo, que fronteras digitales podrían ser, eso también es un tema, un punto interesante en nuestro trabajo. Lo que pasa es que ahí hay que entender la naturaleza del Internet. Es decir, el Internet es por definición, parece que nadie lo controla, pero sí lo controlan.
y quien lo controla son los estados, ¿no? Dices, oye, y hay empresas que operan en esos estados, ¿no? El ejemplo más claro, y que no queremos llegar ahí, obviamente, es China, ¿no? Es decir, tú vas a China y no hay WhatsApp, no hay Google, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque se puede bloquear, claramente. Dices, oye, ¿tú quieres operar bajo estas reglas? Perfecto. ¿No quieres operar bajo estas reglas? Yo bloqueo y no operas, ¿no? Es decir, te llames Y Uber o te llames Facebook. Es decir, el Estado puede hacerlo, por supuesto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Dices, oye, eh, hay países como el mío donde, por ejemplo, el día de la elección no está permitido hacer campaña electoral, ¿no? Dices, y el Estado es capaz de verificar si en Facebook alguien subió eh, un anuncio o una campaña electoral, ¿no? Dice, bueno, pues eso mismo puede hacer el Estado. O sea, el Estado vigila y el Estado te permite, dice, oye, Facebook, tú tienes que bajar eso, ¿no? ¿No lo quieres bajar? Pues no operas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Internet, cuando nosotros decimos, oye, es universal, dice, bueno, sí, es universal, pero no es lo no controlado que creemos, ¿no? Y digo, el ejemplo más claro y que nadie quiere llegar a eso es China, ¿no? Dices, oye, ¿hay internet? Sí, pero hay las aplicaciones que ellos quieren que haya en ese país, ¿no? Y dices, oye, en los Estados Unidos de América dices, no, ahí no hay nada, ahí hay, es decir, aquí hagan lo que hagan. Claro, hasta que llega un problema como el de Cambridge Analytica, ¿no? En donde en las elecciones de pronto se hace toda una campaña para dirigir al electorado a votar a favor de Donald Trump, ¿no? Dices, a través de fake news. El Estado tiene la capacidad, tiene que regularlo, por supuesto, ¿no? Decir, oye, sí tiene la capacidad, sí, sí tiene la capacidad. Solamente que es una cuestión, ha sido siempre muy complicado meterse con los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Esto pasaba con las televisoras antes, ¿no? Decir, oye, ¿cómo vas a bajar una televisora? Bueno, pues sí, porque le puedes bajar el switch. ¿Quién dice que no? ¿No? Dices, oye, si sigue los lineamientos y hace, dices, bueno, puede dar un, un contenido de mejor calidad o de peor calidad. Puede dar un servicio con mayor seguridad, por ejemplo, ahora con mayores medidas sanitarias. Imaginemos que Didi o Uber digan, bueno, pues yo no voy a, este, a obligar a mis pasajeros a usar cubrebocas, por ejemplo, mascarillas contra el COVID, ¿no? Y dices, bueno, pero esto te puede crear un problema público si es que 1 millón de personas utilizan el servicio al día, ¿no? Entonces dices, oye, ¿tú los puedes obligar? Sí. Y si no, ¿les puedes bajar el switch? Por supuesto que puedes. Este es el punto, entender que el Estado puede hacerlo. Claro, nos da siempre miedo convertirnos en China, pero también nos tiene que dar el mismo miedo terminar como Cambridge Analytica, como los Estados Unidos en el affair de Cambridge Analytica, ¿no? A mí me queda la duda de si, como en el caso de China, hay algunas aplicaciones que estén bloqueadas o restringidas en algún estado o en alguna parte de México. No, ¿Hay casos así? no, no. No, ese es un caso extremo, ¿no? Digo, nadie quiere llegar ahí. Pero claro, comentaba el otro día, decir, lo que tenemos es que Uber empieza a operar hace 10 años, por ejemplo, ¿no? 7 años en ¿vale? Entonces, tampoco tenemos que llegar a tenemos que ser tan lentos para poder regularlos, ¿no? Dices, ¿por qué tarda la regulación en las apps normalmente? Porque todo el entramado estatal está pensado para que se regulen medios de comunicación, ¿no? Lo que yo decía, oye, para que regules los contenidos de la televisión, cómo está llegando, a dónde llega, etcétera. Dices, oye, pero es que acá una aplicación, por ejemplo, como Uber, dices, es una aplicación que te implica cuestiones de movilidad,
cuestiones de comercio, porque estás vendiendo algo, ¿no? Y cuestión de protección de datos. Tres cosas que, por ejemplo, cuando tú prendes la televisión, no pasa. Eso es solamente una señal y cómo llega. Aquí no. Aquí es, la señal es lo primero que tienes que tener para comprar algo, para que alguien vaya a dejarlo, ¿no? Y para que para que tú pagues, ¿no? Esto es una cuestión activa que no había antes. ¿Qué creo que a dónde vamos a llegar? Bueno, pues vamos a llegar al momento de crear un organismo que regule estas aplicaciones. Si no es que de pronto cada uno de los organismos existentes va tomando ciertas atribuciones para regular una parte que le corresponda de esto, ¿no? Mati, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, que iba a agregar que de hecho en Turquía, para no ir en un caso tan extremo, en Turquía cuando hubo revueltas y varios problemas, ahí también bajaron WhatsApp por unos días y Facebook, si no me equivoco. Porque decían que por ahí En la los que primavera árabe, sí. estaban organizando las reuniones y las marchas, las manifestaciones. Entonces el gobierno va y bajó estas aplicaciones. Y ahí se hubo como todo un cambio donde la gente comenzó a usar mucho en ese país esta otra aplicación, ¿cómo es que se llama? Telegram. Telegram, exacto. Sí, sí, sí. En los aeropuertos esto se ve, ¿no? En los aeropuertos están de pronto inhibidas ciertas aplicaciones, ¿no? Para que no puedas revisar los precios o de pronto no puedas desviar señales, etcétera. Decir, oye, esto es posible. Ahora hay que atarle las manos al Estado para que regule solamente lo necesario, pero no hay que dejar abiertos a estas aplicaciones porque está comprobado que no se pueden regular por sí mismas. El ejemplo más claro a nivel mundial es Facebook en las elecciones norteamericanas de 2016. Es decir, vean las audiencias en el Congreso donde Zuckerberg dice, pues sí, es que debimos de haberlo hecho, pues sí, no lo hicimos, disculpe usted. Bueno, pues sí, pero es que a lo mejor eso costó una elección, ¿no? Entonces, Lo no se le mismo, puede dejar. Sí. lo mismo en Brasil cuando pasó lo de Bolsonaro, después de todo, después de que ya llegó a la presidencia, se cuestionó de todas las fake news que se realizaron en la campaña. Entonces, también pasó lo mismo en ese país. Sí, yo creo que a las aplicaciones no hay que dejarlas. No hay que dejarlas porque es muy difícil, sobre todo si esto pasa con las aplicaciones grandes, pues imaginemos las aplicaciones pequeñas, que son millones, ¿no? Es decir, oye, hay que ponerle ciertos y hay que decir, oye, ¿dónde yo quiero que lleguen las aplicaciones? Pero exactamente ahí hay un reto mayúsculo, es decir, tengo que pensar en la aplicación grandísima, Facebook, Didi, Uber, Cabify, etcétera, ¿no? Y tengo que pensar en la aplicación pequeña, ¿no? Porque una sobreregulación a Google no tiene ningún problema, Facebook no tiene ningún problema, le implicará un problema de logística, pero tiene los elementos para cumplir con una sobreregulación. Pero a las aplicaciones pequeñas, si tú estás sobreregulando las aplicaciones, la consecuencia es que las ahogas, porque las haces inoperantes. Dices, oye, es que ¿cómo me pides que tenga yo la posibilidad de guardar los datos en una supercomputadora, etc., etc., cuando yo estoy operando a lo mejor desde una laptop, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que puede operar alguien desde una laptop y decir cosas en la nube que me dan seguridad, etcétera, etcétera. Pero yo no le puedo exigir a Google que tenga la misma capacidad técnica que a una pequeñita. Dices, pues a la pequeñita lo que estás haciendo es que Google dice, bueno, te voy a protestar, pero al final a mí me conviene porque me estás quitando a la competencia de encima, ¿no?
Juan Manuel, allá en México, ¿cuál sería el órgano estatal que pudiese controlar cuál es el nombre que recibe allá el órgano que, por ejemplo, en China lo hacen, pero, por ejemplo, en México, ¿cuál sería como el departamento, por así decirlo? No sé si me entiendes, que podría decir, Uber ya no va más, o Uber, ¿será de telecomunicaciones? Lo que decía yo hace rato, en principio uno pensaría que telecomunicaciones, pero es que es una cuestión que implica pues compraventa de productos, traslado, el traslado es solamente una parte, pago de impuestos, ¿no? Datos personales. Entonces, ya nada más bien cuestiones de competencia, ¿no? Viendo esas 5 cosas, digo, bueno, es Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, ¿no? Es decir, oye, y a nivel estatal sobre todo, ¿no? 2, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. 3, la COFESE, la Comisión Nacional de Competencia Económica, por las cuestiones de decir, oye, por ejemplo, una famosa apenas, la COFESE decretó que Corner Shop, que es una app bastante grande que viene de Estados Unidos, no podía adquirir una app más pequeña porque si no eso iba a concentrar el mercado, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque a veces, pues sí, la señal viene de alguna parte, ¿no? Y el SAT, ¿no? Que es el Sistema de Administración Tributaria que ve todas las cuestiones de pago de impuestos. Entonces, estamos hablando de que ahora mismo no hay un solo organismo, sino que toda la regulación está repartida y hay que decir algo. La legislación está atrasadísima, no está actualizada para esto. O sea, si ese es decir, la legislación no está actualizada para decir cómo voy a tasar, ¿no? A estas aplicaciones. Vuelvo a repetir, perdón por la reiteración, la OCDE la semana pasada dice, oye, pues hay que tasarlos al 15% a todos, ¿no? Dice, bueno, sí, eso es bonito decirlo, ahora bájalo a una ley, ¿no? Que no sea inconstitucional, que piense en la app pequeña, en la app grande, en la app que está en todo el territorio o en la que solamente funciona en esta colonia, ¿no? En este barrio. Y esa regulación corre para todo el país, que es que yo hace un tiempo leí un artículo acerca de que en Tabasco me parece que se penaba con cárcel el uso de Uber. Sí, ¿Estoy en lo correcto? Lo que decía yo en un inicio, está dividida porque somos una federación, entonces hay una parte que es federal, ¿no? Lo que decía yo, cuestiones de competencia es una atribución federal, la de impuestos es una atribución federal, pero luego tienes a nivel estado de decir, no, pues tú operas, por ejemplo, en la ciudad de Tabasco, por ejemplo, dices, bueno, entonces te da permiso de operar la Secretaría de Comunicaciones de Tabasco y te puede imponer un impuesto estatal la Secretaría de Finanzas, o el Congreso de Tabasco y cobrártelo la Secretaría de Finanzas de Tabasco, ¿no? Entonces, tenemos una regulación en 2 niveles, al menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, China es un extremo, pero de casualidad, ¿sabe que tal vez qué país europeo también tiene restricciones? Por ejemplo, los países nórdicos que aquí en Latinoamérica se los ven como ejemplos de educación, de salud, políticas públicas. ¿Tiene algún conocimiento sobre algún país europeo, nórdico o, bueno, ya sea No, cuál a país? ver, en Europa hay triple regulación, ¿no? Hay una regulación europea, hay una regulación nacional y hay una regulación subnacional, ¿no? Lo que implicaría decir en Europa, lo primero, no hay las restricciones que hay en China, pero sí hay una mayor regulación de lo que tenemos en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿eh? Eso sí. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ya vieron que, por ejemplo, la economía se movió hacia allá
y revisen las multas que se le han impuesto a Google, por ejemplo, por concentrar, ¿no? Por darle preferencia, por ejemplo, a su buscador o a su publicidad respecto de otros buscadores, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, eso te crea un problema de competencia. Dices, ¿eso qué quiere decir? ¿Está más regulado que acá? Por supuesto, ¿no? No hemos llegado a eso nosotros. Yo no conozco ningún país latinoamericano que hayamos llegado a decir, oye, en mi país Google está actuando como si fuera un monopolio. Ninguno, no conozco ningún caso. Por mi parte, no hay más preguntas. No sé si mis compañeros. No, yo tampoco, ya hice las dos que tenía, las dos dudas que tenía. No, yo todo bien. Lo único que comentar que acá solo existe como el departamento de cibercrimen, por decirlo, pero es un tema muy, muy lejano a lo que a aplicaciones y todo eso. Entonces, Allá en México, disculpa Mati, allá en México la policía en estos casos o los delitos que se cometen como dentro de las aplicaciones, ¿la regula la misma policía, por ejemplo, que te controla el tránsito? ¿O hay una subdivisión especializada? No hay una regulación de eso, pero hay, decimos, una encargada que se llama Policía Cibernética, ¿no? Que ve todos los temas de tráfico de personas, lavado de dinero, etcétera, ¿no? No forzosamente que se hacen en aplicaciones, sino que se hacen en Internet en general, ¿no? eso igual es buena acotación porque acá en Chile ve el cibercrimen, ve temas de estafa o de robo de claves, pero más allá, como lavado de dinero o otros delitos, no se encargan ellos, sino que como que están derivados a otras áreas de la policía. Sí, o sea, hay que decir, o sea, siempre y cuando se haga en Internet, sí puede intervenir la policía cibernética, ¿no? Luego hay, dentro de la fiscalía, hay, decir, oye, la unidad de inteligencia financiera, pero digamos que sí existe una policía cibernética que si te roba la imagen, investiga, o que si hay una filtración de fotos, investiga. Ahora, lo más reciente es que hubo una ley, hay una ley federal y ya empezó a aprobarse en algunos estados donde hay una penalización con cárcel a aquellos que distribuyan imágenes, fotos, videos de gente con contenido sexual sin consentimiento, ¿no? Los llamados packs, ¿no? Entonces, y ya hay algunas personas que están siendo procesadas precisamente por distribuir esos packs. No es una cuestión exclusiva de las apps, pero todo el mundo sabe que en las apps es donde se distribuye esto, ¿no? Y allá los delitos que se cometen en Internet son como penados o culpados por como delitos tradicionales, o tienen como una sección que pena los delitos informáticos. Por ejemplo, esta cuestión que acabo de decir, ¿no? La llamada ley Olimpia es una sanción especial. No podemos decir que es igual. Sí ya existe un tipo penal, ¿no? De decir de robo de identidad, ¿no? Todavía es una cuestión que está en construcción. No hay todos los delitos, ¿no? Por ejemplo, de hasta dónde esta es una discusión grande que decir, oye, yo cuando subo un contenido a mi una foto, ¿no? Si ahora nos tomamos una foto, hasta dónde yo la puedo subir a mi Facebook, ¿no? Y dices, oye, les tengo que tapar los ojos para que no sean identificados, ¿no? Porque si no es un delito, porque estoy realizando o estoy difundiendo una fotografía sin su consentimiento. Esta es una cuestión extrema, obviamente, ¿no? Me parece extremo. Creo que la respuesta sería no hay ningún delito, sí puedes subir la foto si tú la tomaste, ¿no? Etcétera. Pero vamos a llegar a esa discusión, ¿no? Sí vamos a llegar a esa discusión
todavía estamos lejos, sí. Cuando el robo de identidades se haga mucho más popular de lo que ya es, ¿no? Ya es un problema, creo que ahí habrá una discusión mucho mayor, pero todavía estamos lejos de crear tipos penales exclusivos para este tipo de cuestiones que se dan en las redes y en Internet, ¿no? Claro, Juan Manuel, a nombre de nuestro grupo de reportaje para nuestro título universitario de periodismo, te damos las gracias. Estamos realmente muy agradecidos de haber contado contigo y con tus conocimientos. Eso, muchas gracias por darte el tiempo para explicarnos cómo es la situación en otro país y también darnos muy buenas directrices para nosotros seguir investigando y contrastando la realidad que vive nuestro país. Gracias a ustedes. Los dejo. Muchas gracias. Chao, Bye. que Chao, esté chao, bien, Juan gracias. Manuel. ¿Estás grabando tú? Yo estoy grabando. Calmado. Javier, culiao, qué guay te movís tanto. ¿Qué weá?